Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Favor, me confirman si me escuchan. Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar. Creo que ya dimos bastante tiempo para aquellos estudiantes que todavía no han iniciado. Cualquier cosa que se vayan integrando ellos conforme vayamos iniciando, conforme vayamos exponiendo. Bueno, muchachos, en el caso de nos quedamos viendo y aparte de la metodología de la base de datos, cuál era la importancia, veíamos un poco acerca de la diferencia propiamente de la base de datos con los sistemas de archivos, que aunque pareciera que fuera lo mismo, realmente tienen diferencias significativas. Gracias a lo que es la gestión propiamente de la base de datos o el gestor de base de datos, pues hemos podido tener bases de datos más robustas y estábamos hablando un poco acerca de la importancia de las normalizaciones. Obviamente, como esta no es la clase de base de datos, pues no vamos a entrar en el detalle en los niveles de normalización. Generalmente hay 5 niveles de normalización, pero se utilizan las primeras 3, es decir, primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Y veíamos un poco acerca de la importancia de las tablas relacionadas en el caso de propiamente el esquema entidad-relación. En este sentido, pues veíamos que la importancia, obviamente, al momento de normalizar, pues teníamos el hecho de que evitábamos lo que era la redundancia, la duplicación de información, hasta cierto punto también optimizábamos la búsqueda propiamente en la base de datos cuando tenemos tablas relacionales. Y uno de sus compañeros pues hizo una pregunta válida de que qué eran en sí o cuáles o cómo podíamos manejar lo que era el tema de relación en las tablas como tal. Entonces veíamos propiamente, y para poder ahondar un poquito más en este tema, sin embargo, como ya se explico, es un tema en el que obviamente, al no ser la clase de base de datos, pues tampoco es que nos vamos a meter de lleno en este tema porque son temas bastante extensos y que obviamente en las clases de base de datos pues ustedes lo van a ver al detalle. Sin embargo, existen lo que son las relaciones y entre las relaciones tenemos la relación a uno, que es exactamente uno, relación a muchos, que es uno o más, relación de 0 a 1, que en este caso hablamos de solo 0 o 1, es decir, o no se cumple la condición o se cumple la condición. En este caso tenemos lo que es tenemos lo que son las condiciones booleanas como tal. Tenemos la relación de 0 a más, es decir, o no se cumple o se cumple muchas veces. En este caso puede ser 0, 1 o más. Y la relación a más de 1, es decir, mayor a 1. Cuando nosotros hablamos propiamente de sistema y modelo de entidad-relación, hablamos de la relación obviamente que existen entre cada una de nuestras tablas. Recordemos que cuando nosotros vemos el término de tablas, básicamente estas tablas vienen a ser lo que para nosotros son nuestras entidades cuando estamos haciendo nuestro diagrama de contexto. Entonces, en este sentido tenemos que en este caso obtenemos una relación de 1 a 1 y podemos ver de que lo podemos leer de la siguiente manera. Si fuera de empleado hacia la extensión telefónica sería un empleado es asignado a una extensión telefónica. Ahora bien, si quisiéramos ver de la tabla de extensión telefónica a empleados, podríamos decir que una extensión telefónica se está asignando o se enlista para un empleado. En el caso de, cuando hablamos de modelo relacional de uno a muchos a uno, en este caso estamos hablando, por ejemplo, si tuviéramos dos entidades o dos tablas, en este sentido, empleado y departamento, tenemos que existe una relación de empleado a departamento, una relación de uno a muchos a uno, es decir,
que varios empleados, uno o varios empleados son miembros de un departamento. Y en este caso, si leemos de la tabla de departamentos a empleados, podríamos decir que un departamento contiene varios empleados. En este sentido, algo bien importante con esta relación, donde está uno a muchos, es que se puede o puede suceder una vez o puede suceder muchas veces. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, cada una de las tablas, recuerden que cuando existe una relación, si es la tabla primaria, pues obviamente si es la tabla principal, pues contienen lo que son su llave principal o su clave primaria o principal, y contiene lo que es su clave secundaria o foránea, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sí tenemos que estar claros en esto. Tenemos también, por ejemplo, si queremos ver lo que habíamos visto, la asignación de un empleado a una oficina. En este caso vemos que existe una relación de 1 a 1, donde un empleado es asignado a una oficina o una oficina es ocupada por un empleado. En el caso, por ejemplo, de un avión de carga con los centros de distribución, tenemos una relación de uno a muchos. En este caso, podríamos decir que un avión de carga dará servicio a uno o muchos centros de distribución y uno o muchos centros de distribución recibirán servicio de un avión de carga. Entonces aquí tenemos la relación, que tenemos una relación de 1 a 1 muchos, ¿verdad? En este sentido tenemos una relación de análisis de sistemas y de proyectos, donde tenemos los analistas de sistemas, donde tenemos una relación de 1 a 0 a muchos. Es decir, en este caso podríamos decir que un analista de sistemas es asignado o puede ser no asignado a ningún proyecto o a muchos proyectos, ¿sí? Y en el caso de un proyecto o muchos proyectos o ningún proyecto, mejor dicho, en este caso muchos proyectos pueden ser desarrollados por un analista. Entonces, en este caso tendríamos una relación donde podemos decir que un analista podría ser asignado a muchos proyectos, lo que significa que el analista podría ser asignado también o no ser asignado a ningún proyecto. Al final, esto es lo que significa este cerito que nosotros vemos acá. De igual manera, podríamos decir que el círculo indica que en la relación próxima cabe la posibilidad de que no suceda. Es decir, como puede que suceda, puede ser que no suceda. Y si sucede, puede suceder muchas veces. En este otro caso tenemos una máquina y tenemos 0 o un mantenimiento programado. En este caso, la relación que hablamos es de 1 a 0 o a unos. En este caso podemos decir que una máquina recibe o no puede recibir mantenimientos programados o puede tener un mantenimiento programado. Y podemos tener también la relación inversa donde el mantenimiento programado puede estar en mantenimiento programado que se da a una máquina o puede ser que no exista ningún mantenimiento programado para esa máquina. En este caso, tenemos que podría o no recibir el mantenimiento programado y al final las líneas indican que en realidad no se recibe mantenimiento, que eso es 0, o si se recibe mantenimiento, que en este caso es la línea que tenemos. Tenemos también una relación de 1 a muchos y de 1 a muchos. En este caso podríamos decir que una agenda de ventas o muchas agendas de ventas son asignadas a uno o muchos clientes. Y en este caso, uno o muchos clientes pueden ser llamados o son llamados por uno o muchas agencias de venta. En este caso, tenemos que es una relación de unos o muchos, ¿verdad? Y en este caso tenemos una relación en la que puede tener uno o muchos empleados o uno o muchos empleados podrían ser no asignados a la oficina de casa. En este caso, recuerden que tenemos una relación donde tenemos oficinas en casa
uno o ninguno, pueden tener uno o muchos empleados. Y en este caso, lo que habíamos visto, uno o muchos empleados pueden ser asignados o no asignados a una oficina en casa, ¿sí? En este caso es una relación de muchos a muchos, donde tenemos las entidades de pasajero y destinos. Y en este caso tenemos que muchas personas vuelven a muchos destinos o vuelan a muchos destinos y muchos destinos serán visitados por muchos pasajeros. Entonces, muchachos, esto es para recordar un poco y aparte de lo que son las entidades relacionarias por la duda que tenían, yo espero que con esto haya quedado un poquito más claro. Como les digo, realmente el propósito de este capítulo no es entrar en los conceptos y en la funcionalidad propiamente de las bases de datos, porque ustedes van a tener una clase o varias clases propiamente donde, mejor dicho, un periodo donde ven propiamente lo que son las bases de datos como tal. Entonces, en este sentido, el propósito no es ver cómo funcionan propiamente las bases de datos internamente, sino ver cómo han ido evolucionando y cómo esta evolución de las bases de datos pues han permitido que hoy en día tengamos los sistemas de información que tenemos. Si no tuviéramos bases de datos relacionadas y no tuviéramos lo que es el gestor propiamente de bases de datos, difícilmente podríamos manejar el flujo de información o la cantidad de información que hoy en día se manejan, y esto es a nivel general, es decir, toda empresa que cuenta con sistemas de información definitivamente tiene que tener una base de datos. Me llamaba mucho la atención en los exámenes, a algunos les apareció precisamente una pregunta que tenía mucho que ver con esto, que si en sí una empresa era responsable si al momento de implementar un sistema de información hubieran despidos. Y realmente cada quien como estudiante pues obviamente tiene su opinión, sin embargo, sí es importante que estemos todos claros de que al final, como tal, los sistemas de información, muchachos, llevan consigo muchísimos cambios para la empresa, pero que definitivamente son necesarios. Es decir, no podríamos hoy en día, a estas alturas, que las empresas vivan sin un sistema de información, porque al final, recuerden que información es poder, y quien tiene información, quien realmente tiene información en tiempo real, puede tomar decisiones. Es muy estresante llegar a un sitio y comenzar a que nuevamente nos estén pidiendo los mismos datos y que cada vez que lleguemos nos pidan los mismos datos. Desde ahí nosotros sabemos que definitivamente no tienen un buen sistema de información porque no están almacenando esa información que es necesaria y que cada vez que uno llega pues ya tienen que pedir. Entonces, en este sentido, estos modelos de entidad relacional vienen a prácticamente a verse reflejados en lo que son nuestras bases de datos relacionadas, donde definitivamente tenemos que ver qué tipo de unión vamos a tener entre cada una de nuestras tablas. Recuerden que tenemos tablas principales o tablas primarias y tenemos aquellas tablas que son secundarias, tablas transaccionales, ¿verdad? Entonces, y también tenemos las tablas que básicamente son tablas intermedias que simple y sencillamente lo único que hacen es, básicamente nos permiten para poder hacer interfaz entre varios sistemas o entre varias bases de datos. Entonces, en este caso, muchachos, y la importancia propiamente que tienen estos tipos de bases de datos relacionales realmente son las que a nosotros nos ayudan. Tenemos que el uso propiamente de las bases de datos. Y hay una pregunta que hoy en día pues nos hacemos y está propiamente, podríamos decir, bien justificadas. ¿Por qué hay empresas usan bases de datos? Y una de las razones más fuertes que podemos tener es que definitivamente y información podemos decir, es fundamental para toda institución, independientemente del rubro de la empresa.
si es una empresa operativa, si es una empresa financiera, si es una empresa de producción, si es una empresa de servicios, independientemente del rubro de empresas que nosotros tengamos o en la que estemos trabajando, definitivamente es necesario lo que son las bases de datos. Definitivamente, gracias a las bases de datos, podemos llevar registro de las transacciones básicas. Ya vimos cómo cuando teníamos, y aparte del sistema de archivos, cómo eran bastante tediosos al ser información que se grababa en archivos planos, pues a estos les podía pasar de todo, desde que se perdiera buena parte de la información, desde que no se pudiera almacenar, que las búsquedas fueran bastante lentas, que si había un bajón de energía o sucedía cualquier inconveniente, se podía perder toda la información. Entonces, definitivamente, gracias a la base de datos y esa estructura, entidad-relación que tenemos, pues permite llevar el registro de las transacciones. Y no solo básicas, sino todo tipo de transacciones. Transacciones tales como pagar a proveedores, tales como procesar pedidos, llevar registros a los clientes o incluso pagar a los empleados. Tenemos también que proveer información que ayuda a las compañías a operar sus negocios. Ya vimos que definitivamente sin esa información, sin tener esa información, pues no se podrían tomar decisiones oportunas, no podríamos tener lo que son las ventajas competitivas. Definitivamente necesitamos información para tomar decisiones y información oportuna, porque de nada nos sirve que tengamos información que esté desfasada o que el gerente ya vea un mes o 2 meses después y que de repente sea información que sea crítica para la compañía. Podemos también ver de que gracias a esta información se pueden tomar decisiones financieras, también podemos tomar decisiones en cuanto a nuevas propagandas o en cuanto a nuevas a nuevos productos, nuevos servicios, incluso a ver si estamos bien con la competencia, si hemos tenido las ventas que deseábamos, si hemos tenido el movimiento de productos que queríamos. Todo eso lo podemos hacer con una base de datos. También hay puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Como todo en informática, muchachos, realmente siempre digo que han escogido una carrera que es una carrera donde nunca van a estar aburridos, porque es una carrera bastante apasionante y sobre todo es una carrera donde se van a tener que estar preparando constantemente. Lo que se aprendió hace 10 años definitivamente ha ido cambiando, ha ido evolucionando y por lo tanto aquellas personas que se quedaron con los conocimientos de 10 años atrás, pues definitivamente hoy en día pues están desfasados. Sin embargo, tenemos que propiamente para lo que es la seguridad que tenemos que tener y el objetivo propiamente de la base de datos, pues también tenemos que tener puntos de partida o datos que deben de ser importantes para nosotros, especialmente porque sabemos que todo ha ido evolucionando. Entre ellos tenemos que asegurarnos de que los datos sean íntegros, es decir, integridad propiamente de la base de datos. Por eso es de que vemos que hay aspectos que no pueden ser permitidos o que no deberían de ser correctos, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de manipular la base de datos o de hacer algún tipo de cambio propiamente en alguna tabla o de querer eliminar alguna información. Todo eso, jóvenes, son prácticas que definitivamente son incorrectas y que no deben de ser permitidas. Por eso uno de los puntos que ustedes veían era propiamente lo que era la ética propiamente en el área de informática, porque recuerden que quienes administran información, quienes manejan información, somos las personas de informática, es el gerente de IT, es el administrador de la base de datos. Entonces, definitivamente, estas personas tienen que tener un alto o altos valores éticos, podríamos decir, en el sentido de que deben de asegurarse de que la información sean datos íntegros los que se estén almacenando, sobre todo que no se esté trastocando la base de datos, no se estén haciendo cambios, no se estén
de alguna manera eliminando información que sea importante. Entonces, en este caso, el administrador propiamente de la base de datos tiene funciones bien importantes como ser esta, el vigilar que información que se esté almacenando sean datos íntegros, es decir, que los datos no sufran ninguna alteración o no sean trastocados o no sea una base de datos donde a cada momento se pueda estar haciendo cambios o estén realizando cambios que no sean debidamente aprobados y autorizados por el gerente general. Tenemos también importancia de establecer políticas de información, es decir, con reglas de organización para poder compartir información, diseminar, adquirir o estandarizar información, clasificar e inventariar información. Es decir, si yo soy el administrador de base de datos, no es que voy a hacer todo lo que yo quiera en la base de datos, no es así. Esta persona, como su nombre lo dice, es la que se encarga de administrar la base de datos, de estar revisando de que se estén haciendo los respaldos, de estar verificando que la información se esté almacenando de forma adecuada, de estar pendientes de cómo está el almacenamiento de información, si no hay ningún problema, si de repente la base de datos no está creciendo de forma exponencial, sin ninguna explicación alguna, de estar viendo que la base de datos realmente se esté haciendo el mantenimiento, se esté truncando el load, se esté revisando información, se esté revisando las tablas de auditoría, es decir, básicamente es el que se encarga de esta gestión. Si las bases de datos están integradas, entonces de verificar que se esté llevando la sincronización de ellas mismas de forma adecuada. También es importante asegurar la calidad de los datos y auditoría de los datos, ayudar al mantenimiento de la precisión y el nivel de su integridad. Es decir, todo es fundamental y es importante al momento de lo que es la administración propiamente de los recursos de los datos. Y de esto se encarga propiamente el administrador de base de datos, que es la persona que se encarga de estar haciendo estas revisiones, ¿verdad? Y de estar garantizando propiamente la integridad de la base de datos como tal. Vamos a ver un caso, muchachos, que si ustedes se fijan, esta es correspondiente a la actividad que ustedes ya tienen habilitada y la cual es una actividad que va a vencer el día domingo 13, si no me equivoco. Esta actividad ya vamos a discutir aquí en clase, ya vamos a ir viendo. Sin embargo, cada grupo pues va a contestar y va a llenar de acuerdo a lo que opinan como grupo. Y actividad consiste en que su compañía proveedora industrial desea crear un almacén de datos en donde la gerencia pueda obtener una vista amplia a nivel corporativa de información sobre las ventas críticas para identificar los productos que se venden mejor en las áreas geográficas específicas, los clientes claves y las tendencias de venta. Y información de sus ventas y productos se almacena en varios sistemas distintos. Un sistema de ventas divisional que opera en un servidor Unix, uno corporativo de ventas que opera en un mainframe de IBM. A usted le gustaría crear un solo formato estándar que consolide estos datos de ambos sistemas. Se ha propuesto el siguiente formato. Entonces, el siguiente formato es este, muchachos. Tenemos un ID de producto, una descripción del producto, tenemos el costo por unidad y las unidades vendidas, y la región de ventas, y la división, y el ID clientes. Entonces, en este sentido, tenemos los siguientes archivos, son los archivos de ejemplo de los dos sistemas que proveerían información para el almacén de datos. Tenemos el sistema corporativo de ventas, donde tenemos ID de productos, descripción de productos, costo unitario, unidades vendidas, territorio de ventas y división. Y tenemos el sistema de ventas de la división de piezas mecánicas, donde tenemos número de productos, descripción del producto, costo por unidad, unidades vendidas, región de ventas y ID de clientes. Entonces, en este caso, muchachos, vamos a comenzar a identificar qué campos son redundantes y tienen nombres diferentes.
En este caso tenemos campos redundantes como por ejemplo, si se fijan tenemos ID productos en sistemas corporativos y en sistema de ventas tenemos número de productos. Al final es lo mismo, con diferentes nombres, pero tiene la misma finalidad el campo. Tenemos también en el sistema corporativo, tenemos lo que es el costo unitario y en el sistema de ventas tenemos los costos por unidad, que básicamente vienen a ser lo mismo, ¿sí? Tenemos el territorio ventas y tenemos la región ventas. Territorio ventas en sistema corporativo y región ventas en sistema de ventas. Al final son lo mismo, lo único que con diferentes nombres. Tenemos también campos existentes en bases separadas. Por ejemplo, tenemos división, que yo tenemos en el sistema corporativo, y tenemos ID de clientes, que yo tenemos en el sistema de ventas de división de piezas, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos, básicamente, estas vienen a ser llaves foráneas de otras tablas. El ID cliente seguramente de la tabla cliente. Y en el caso de división, seguramente hay una tabla donde especifique el tipo de lo que son, si son piezas, si son otro tipo de división como tal. Entonces, tenemos campos redundantes y con nombres iguales. Es decir, que en ambas tablas están escritas de la misma manera. Como hay descripción de productos, que si nosotros lo vemos, lo tenemos en el sistema corporativo de ventas y también lo tenemos en el sistema de ventas de la división de piezas mecánicas. Son iguales. Tenemos unidades vendidas, que lo tenemos en el sistema corporativo de ventas y también, si se fijan, lo tenemos en el sistema de ventas de la división de piezas mecánicas. Es decir, en ambos sistemas tenemos exactamente los mismos nombres y es la misma finalidad. Si se fijan, básicamente es la misma información que se está almacenando. Tenemos también campos redundantes y datos incongruentes. Por ejemplo, descripción de productos, si se fijan, tenemos en el primero cojinetes 4 pulgadas y en el segundo tenemos un poquito más de descripción, cojinetes de acero 4 pulgadas. Entonces, aquí en la descripción de productos del sistema corporativo tenemos cojinetes 4 pulgadas, pero en el sistema de ventas de la división de piezas mecánicas tenemos cojinetes de acero de 4 pulgadas, ¿sí? Tenemos también en el territorio de ventas, tenemos región ventas, donde tenemos noreste y noreste. Es decir, en una tenemos todo escrito, noreste, y en otras tenemos las iniciales, ¿sí? Eso es lo que nos quieren decir. Si nos fijamos, territorio noreste y acá noreste. Y al final es la misma información, nada más que en una está detallada y en otro está resumido. Entonces, partiendo de esto, jóvenes, tenemos cómo nos va a quedar propiamente nuestra tabla. En sí, vamos a tener lo que es una tabla maestra de productos, que viene a ser una tabla principal. Tenemos una tabla maestro de clientes. Tenemos una tabla de transaccionales de ventas. Y tenemos la tabla de región y la tabla de división, ¿verdad? Entonces, una vez que para poder integrar y poder unirlos en una sola vista o en una sola información donde vamos a tener ID producto, descripción de productos, costo unitario, unidades vendidas, región, división y ID clientes, necesitamos estas tablas. Entonces, en el maestro de productos vamos a tener el ID producto, la descripción del producto, el costo unitario y el ID división. Es decir, que esta tabla tiene una llave foránea a lo que es la tabla de división, donde vamos a tener el ID de la división y la descripción. Tenemos también en el maestro de clientes, el ID clientes y ID región. Y si se fijan en el ID región, vamos a tener obviamente lo que es el ID región y la descripción de la región. Y la tabla transaccionales va a ser la que nos va a permitir unir prácticamente el maestro de productos y el maestro de clientes,
donde vamos a tener, va a ser nuestra tabla intermedia entre estas dos tablas principales que tenemos, donde vamos a tener el ID de producto, el costo unitario, y las unidades vendidas y el ID propiamente del cliente. Entonces, una vez que vemos este escenario, tenemos propiamente la relación que vamos a tener con ellas. Es decir, cómo van a estar relacionadas. De manera que vemos que, obviamente, toda transacción que se realice o movimiento que se realice, pues va a ir a buscar a nuestra tabla propiamente el maestro de productos y a su vez el maestro de productos va a ir a buscar a la tabla de división, ¿verdad? Y esta va a devolver igual a la tabla de división. También la tabla transaccional de ventas, que habíamos dicho que es la que une los dos maestros, pues también nos va a ir a buscar al maestro de clientes propiamente, y esta a su vez va a estar relacionada con la tabla de región. Entonces, el esquema anterior que teníamos, lo vemos de esta manera, cómo va a ser la relación de ellas y cómo la tabla transaccional realmente va a ser la que nos va a unir tanto el maestro de producto como el maestro de cliente. Cabe mencionar, jóvenes, de que si es una tabla transaccional, los movimientos son de unos a muchos en este sentido, ¿verdad? Porque recordemos, en este caso podría ser de muchos a muchos, mejor dicho, porque recordemos de que en una transacción pueden haber varios productos, diferentes productos, ¿verdad? Y estos productos igual pueden tener diferentes divisiones, igual un cliente o varios clientes pueden comprar propiamente los mismos productos. Entonces, básicamente son relaciones en este caso de muchos a muchos, en los casos de los maestros con las transacciones de ventas. Y finalmente, tenemos algunas preguntas que es propiamente en lo que ustedes van a trabajar, que es, ¿qué problemas de negocio se crean al no tener estos datos en un formato estándar? Es decir, aquí vimos claramente problemas bien esenciales. Si ustedes se fijan, tenemos dos sistemas que al final necesitamos unirlos para poder obtener información, ¿sí? Pero tenemos diferentes estructuras, tal y como vimos, campos redundantes y nombres diferentes, campos existentes en las bases separadas, tenemos campos redundantes y nombres iguales, y más podríamos decir que tenemos que tener mucho cuidado son campos redundantes y datos incongruentes, porque ¿qué podemos hacer con esos datos incongruentes? Entonces, definitivamente, no quiere decir que no podemos extraer información, pero si ustedes se fijan, prácticamente tuvimos que hacer una nueva estructura de una nueva base de datos que básicamente va a permitir ser interfaz entre los dos sistemas para poder generar información. Entonces, sí se incrementa bastante el trabajo y vemos en estos casos problemas bien específicos, como ser el hecho de que se están repitiendo los datos, ¿verdad? Se podrían duplicar información y hasta cierto punto, en muchos casos, podríamos estar hablando de que estamos haciendo un doble esfuerzo. Al tener dos sistemas, prácticamente estamos hablando de que a nivel de mantenimiento tenemos bastante problemas, porque se imaginan el pobre administrador de bases de datos, tiene que estar pendiente de una base de datos, tiene que estar pendiente de otra base de datos y tiene que estar pendiente de la base de datos que está uniendo y interfaz entre las dos bases de datos. Entonces, se incrementa bastante los trabajos. ¿Qué más podríamos decir sobre esto, muchachos? Sobre la primera pregunta que nos están haciendo. ¿Qué más podríamos decir? ¿Quién quiere opinar? Vamos a ver. A ver, chicos, ¿están ahí?
pasar por alto algún tipo de información porque en un lugar esté escrito de una manera y en otro en otra. Muy buena percepción, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Será que hay pérdida de tiempo en esto, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que se me durmieron, chicos. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ingeniera, Dígame. también creo que se puede tender a la confusión a la hora de buscar alguna información, si la tenemos en diferentes lugares. Sí, exacto, podría haber complicaciones. Muy bien. Por eso Muy, creo que el tiempo habría pérdida de tiempo porque tendrían que estar buscando en diferentes lugares o en diferentes aplicaciones, si las tienen en computadora. muy bien, exacto. Sobre todo hay optimización de los recursos, ¿verdad? Porque estaríamos gastando tiempo, recursos, básicamente en integrar dos bases de datos, pudiendo tener una sola base de datos con un solo sistema que obviamente podamos generar toda la información. Precisamente para eso nos sirven los sistemas de RP. Ahora bien, chicos, muy bien. Y al siguiente nos dice, ¿qué tan fácil sería crear una base de datos con un solo formato estándar que pudiera almacenar los datos de ambos sistemas? ¿Qué consideran ustedes? Identifique los problemas con los que habría que lidiar. O sea, lo que nos están diciendo básicamente es tener una base de datos donde obviamente podamos integrar ambos sistemas. ¿Podría ser algo factible? ¿Creen ustedes que sería factible, que se pueda hacer? Sí, ingeniera, pero yo digo que el problema básico de eso sería como unificar las dos bases de datos, porque los datos son incongruentes, porque no son los mismos en ambas tablas. Y además hay campos que están en uno y no están en otro. Unificar la información sería lo más complicado. Ajá, muy bien. Así es, unificar información, exacto. Es una de las limitantes que tenemos. ¿Qué más? El buscar ser específico. Ajá. Bueno, recordemos algo, muchachos. Para que nosotros podamos integrar una base de datos con dos sistemas diferentes, quiere decir que nosotros tenemos que conocer la estructura propiamente de esos dos sistemas, cómo funciona. Y obviamente venir y ver información que generan de forma independiente y cuál es la información que nosotros necesitaríamos propiamente almacenar o integrar en nuestra nueva base de datos. Y eso sin contar qué pasaría, por ejemplo, si los sistemas son sistemas donde como tal están desarrollados en lenguajes diferentes. Por ejemplo, que uno de los sistemas lo utilicen en Visual FOSPRO y otro sistema lo estén utilizando en .NET. ¿Podríamos integrar esa base de datos en una sola? Sería más fácil hacer un sistema nuevo, ¿verdad? ¿O ustedes qué piensan? Creo que sí sale más fácil hacer uno nuevo.
Y recordemos, muchachos, que siempre, muy bien, gracias. Recordemos que siempre tenemos que ver los costos-beneficios. No es tan fácil integrar dos sistemas cuyas estructuras sean diferentes. No es tan fácil. Y obviamente el tiempo que invertamos, no solamente para poder homologar propiamente la información que tengamos en una base de datos y en otra base de datos y poder integrar en una sola base de datos. Generalmente cuando nosotros hacemos lo que es integración propiamente de una base de datos donde centramos información de dos bases de datos diferentes, estamos hablando que tendrían o mínimo partir de que deberían de tener la misma estructura y que a nivel de información pues se esté almacenando básicamente con la misma estructura. Pero en este caso que acabamos de ver ahorita, son dos sistemas cuyas estructuras son diferentes, en algunos casos datos incongruentes, en otros casos datos repetidos, en otros casos pues estamos hablando de campos que son iguales, que en este caso no hay mucho inconveniente, pero sí hay inconveniente en que esos campos, que aunque sean etiquetados de la misma manera, la información como tal se almacena diferente. Tenemos que ver también a nivel de los metadatos, tenemos que ver cómo estamos con la estructura propiamente de cada uno de los campos. Si es un campo numérico, cuánto es lo que estamos asignando de almacenamiento, si es un campo alfanumérico, si es un campo fecha, si es un campo carácter. Es decir, no es solamente venir y agarrar dos bases de datos y integrarlo en una sola, no. Hay mucha estructura, hay mucho diseño que debe de llevar propiamente el diseñar una base de datos relacionada. Y más si hablamos de interfazar dos sistemas. Entonces, obviamente, los problemas se incrementarían sustancialmente. Si ustedes me preguntan que si yo recomiendo, pues no yo recomendaría. Ahora, en la vida real, muchachos, sí nos podemos ver con estos escenarios. Es decir, tenemos empresas incluso que aunque trabajen con sistemas ERP, yo conozco empresas que tienen su sistema ERP para el área hospitalaria y tienen un sistema ERP para el área propiamente de administración de empresa. Entonces son dos sistemas que se tienen que unir en algún momento, como es en el caso de las compras de productos, de medicamentos, los cuales tienen que verse reflejados o integrarse propiamente con lo que es la base de datos del sistema ERP de hospitalario, con la parte de inventario. Entonces, en este sentido, también lo que es el recurso humano en el sistema administrativo tiene que integrarse con los diferentes roles y perfiles de los usuarios que tenemos en el sistema médico. Entonces, son dos sistemas ERP que utilizan dos bases de datos totalmente diferentes, una en MySQL, una en SQL Server y otra en Oracle, y que al final en algún momento se tiene que integrar o se tiene que relacionar bajo este escenario, no como una base totalmente nueva, sino como una integración de dos sistemas, es decir, una interfaz como tal. Entonces, en este caso, en la vida real sí nos puede ocurrir un escenario similar a esto. ¿Que no es lo aconsejable? Pues no es lo aconsejable. Pero recuerden, muchachos, que al final nosotros estamos llamados a buscar soluciones. Somos ingenieros, por lo tanto tenemos que buscar soluciones. ¿Sí? No podemos ver todo, ni muy cuadrado, ni muy redondo, ni nada, sino que tenemos que verlo desde todas las perspectivas. Tenemos que tener una visión un poquito más allá. Entonces, sí tenemos que analizar bien qué es lo que se nos están pidiendo, bajo qué circunstancias, ver lo que tenemos a favor, ver lo que tenemos en contra y ver también el tiempo que nos puede llevar en interfazar. Hay interfaces, dependiendo de la magnitud de interfaces, que llevan 1, 2 años, casi 3 años y que mientras tanto pues están trabajando semiautomáticos. Hay interfaces, por ejemplo, Oracle tiene lo que es un sistema propiamente de interfazado, podríamos decir, que básicamente tardan aproximadamente 30 minutos, 40 minutos en interfazar cualquier tipo de sistema. Entonces, depende mucho y depende mucho también de lo que la empresa tenga disponible para pagar. Es decir, si la empresa tiene recursos, porque recuerden que la tecnología es cara, muchachos.
es cara, y si queremos estar ahí a vanguardia, pues definitivamente pues vamos a invertir mucho, tenemos que invertir como empresa. Entonces, obviamente hay muchos factores que nos pueden afectar. ¿Quiénes deben resolver los problemas? Los especialistas de base de datos, los gerentes generales de empresa. Explique, ¿quiénes creen ustedes? Si se da un problema con la base de datos, ¿quiénes deberían de ser los llamados a resolver? Los especialistas de base de datos, ingeniero. Ajá. ¿Y por qué no puede ser el gerente que es el que da el dinero, muchachos? Pregunto. Porque sería que él no sabe lo que se supone de saber un especialista de base de datos acerca de los problemas que hay en ella, sino que él paga para que el especialista dé su aporte, pues su carrera, lo que él sabe. Excelente. Muy bien, muchachos. Hay un dicho, que mejor dicho está bien dicho, disculpen ya mención que hago, pero hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos, ¿sí? En este sentido, y las personas que están llamadas a resolver los problemas propiamente cuando son de bases de datos, de gestión de bases de datos, de integración de bases de datos, pues son propiamente especialistas en bases de datos. En pocas palabras, el administrador de base de datos, ¿verdad? Entonces, no puede ser el gerente general, porque el gerente general solamente conoce de números en el buen sentido, tomar decisiones gerenciales, pero recuerden que en este caso no es una decisión gerencial, no es una solución a una decisión gerencial, sino es básicamente es una herramienta que utilizamos para poder tomar o para poder validar una solución, una opción, para poder tomar una decisión, pero no tiene nada que ver o no es una competencia propiamente del gerente general, ¿verdad? En este sentido, quien se encarga de esto es el especialista, quien tiene que velar por el buen funcionamiento de la base de datos de ese especialista en base de datos, y cualquier problema que pueda existir con la base de datos también es la persona que al final pues tiene que, podríamos decir, tiene que dar ya cara por la base de, es decir, dar la solución o ver si existe algún problema, pues es la primera persona y a quien es la responsable propiamente de la gestión de la base de datos como tal. Entonces, en este sentido, pues, sí es una responsabilidad directa del administrador propiamente de la base de datos. Tenemos también lo que es, y la siguiente pregunta que nos dice, ¿quién debe de tener la autoridad de finalizar un solo formato a nivel de toda la compañía para estandarizar, debería de ser información en el almacén de datos? Y la pregunta es bien sencilla, nos dice, ¿quién debería tener la autoridad de finalizar o de decir, bueno, con este formato nos vamos a quedar para poder propiamente generar información en la base de datos? Por ejemplo, cuando estamos diseñando ya vistas en la base de datos y generamos el reporte, al final, ¿quién es el que va a tener la autoridad? ¿Quién creen ustedes? Pues creo que debería de ser el administrador de base de datos, porque él es el encargado prácticamente de mantener como en equilibrio todo para que no hayan problemas. Fíjense que cuando nos dice que finalizar un solo formato a nivel de toda la compañía para esta información en el almacén de datos, y la verdad es que la pregunta como tal está un poquito más redactada, podríamos decir, pero lo que aquí nos quiere decir, muchachos, es básicamente al momento de estandarizar los informes.
los formatos. Recuerden que en este caso, si ustedes se fijan, en particular tenemos dos sistemas que independientemente nos están generando información, ¿sí o no? Pero ya cuando queremos ver esa información estandarizada, cuando ya queremos ver en un solo formato, al final, ¿quién es la persona que va a decir, ok, esos son los datos que yo necesito? Este es el informe que yo quiero. ¿Quién va a ser el responsable? Eso es lo que nos está preguntando acá. Chicos. Muchachos. Me imagino que es el encargado de la empresa como tal, ya que es algo que quiere que sea registrado. Muy bien, Yogures. Creo que en este caso, muchachos, es una decisión compartida, podríamos decir. Es decir, administrador de bases de datos obviamente lo que hace es generar ya pistas, generar información, pero no es el que toma la decisión si es una información que va a ser necesaria. Quien toma la decisión de si es una información que necesitan, básicamente son los usuarios involucrados o los usuarios que requieren información. Por lo tanto, quien debería de tomar las decisiones, si es, por ejemplo, un reporte de facturación y que es en una corporación donde hay diferentes sucursales, pues debería de ser todos los jefes de facturación reunirse junto con la persona que va a generar el reporte y básicamente establecer qué tipo de reportes quieren generar y con qué información, de manera que se quede un solo formato estandarizado. No siempre es el gerente general quien toma esta decisión, ojo con esto. Obviamente, el usuario funcional, el usuario que usa el sistema, el usuario que está en el día a día, es el que mejor nos puede retroalimentar si realmente un informe o un reporte o una generación de datos es la que se necesita o qué tipo de generación de datos es la que se necesita. Entonces, en este sentido, pues yo sí les digo, jóvenes, que es muy importante siempre tener pendiente esto o estar claros propiamente de quiénes son al final las personas que van a tomar la decisión. Bueno, muchachos, no sé si hasta aquí, sobre el tema que vimos hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No sé si la persona que la vez pasada me preguntó sobre las reacciones, no sé si con esto que vimos el día de hoy, pues quedó un poquito más claro. Entonces, soy todo oídos, muchachos. Y necesito con ustedes también decidir de otras dos actividades, entonces por eso necesito que me digan si tienen alguna consulta hasta lo que vimos el día de hoy. Hasta ahorita bien, Inge. Perdón, ingeniera, ¿qué dijo de las actividades? Ok. Del tema que vimos hoy, ¿no tienen ninguna pregunta, muchachos? ¿No? No, ingeniero. Bueno, sobre las actividades, jóvenes, solamente es adicional a la actividad que ya tenían, que es una actividad en grupo. Todas las actividades que están ahorita son actividades en grupo. Si en algún momento, al momento de redactar la actividad como tal, puse un individual, me equivoqué. Todas son en grupo. Entonces, hubo una persona que me preguntó, espero que los demás pues hayan estado claros en que eran actividades en grupo, ¿verdad? En la unidad 4, muchachos, pues está la actividad con la que ustedes ya estaban trabajando. Perdón, esta es otra clase. Está la actividad con la que ustedes estaban ya trabajando y está la actividad que es la que acabamos de ver ahorita, ¿sí? En esta actividad que acabamos de ver ahorita, lo único que ustedes van a hacer es contestar y hay información en base a lo que opina cada uno de los grupos. Ahorita lo vimos a nivel general, pero puede ser que ustedes como grupo tengan otra opinión y difieran propiamente de la opinión que yo tengo. Entonces, en este sentido, está la actividad de ejercicio de la clase, que esta también le va a costar 10 puntos,
y tienen hasta el domingo 13 para que ya puedan llenar. Esta actividad, si ustedes ya abren en implicaciones, pues explica lo que acabamos de ver ahorita. Es decir, y hace las mismas preguntas que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Donde está el ejercicio propiamente del almacén y las diferentes estructuras y las preguntas a las cuales ustedes van a contestar, que fue lo que hicimos en estos momentos. Entonces, esa es la única actividad, es la actividad final que tienen. Y con ustedes únicamente sería, y aparte de el examen, muchachos, que en el caso de ustedes, propiamente, pues tienen un examen de tercer parcial, que ese examen de tercer parcial como tal, pues en el caso de ustedes les costaría 9 puntos, ¿sí? Bueno, básicamente 9.5, casi hay 10, pero no está redondeando todavía, 9.5. Entonces, en este caso, muchachos, como ya prácticamente estamos, podríamos decir, ya por finalizar, no sé si alguno de ustedes va a participar en el PA, que sería el 15, 16 y 17, si no me equivoco. ¿Alguien va a participar en el PA, muchachos? Bueno, no sé si siguiente incidencia interpretario, como que sí van a participar o como que no van a participar. O no sé si el día de hoy están tan cansaditos, muchachos, que definitivamente no me quieren contestar. De mi parte, no, ingeniera. No, para. Ok. Por lo menos, yo no. Ok, bueno, muchachos. Yo tampoco, ingeniera, pero pueda que sí haya uno que otro conocido de la carrera que pueda querer participar, pero aún no me confirman nada. Solo quería recordarme de las fechas, el 17 creo que es, ¿verdad? Sería, el PA creo que inicia 15, 16 y 17. Son 3 días. Bueno, muchachos, entonces miren, y actividad que ustedes tienen, que acabamos de ver ahorita en clase, tienen hasta el domingo 13 para poderme enviar. Y actividad 6 del capítulo 6, que esa estaba habilitada desde la semana pasada, tienen hasta el viernes 11. Disculpen que ya puse 10, no sé por qué estaba con que era 10 de diciembre, pero realmente es 11. Entonces se lo voy a cambiar para dejarlo para el 11 de diciembre, ¿ok? Que es para el viernes 11. Y la actividad, el examen, que va a ser un examen bastante sencillo, muchachos, de tercer parcial, que va a ser únicamente de lo que hemos visto, es decir, de esta presentación que acabamos de finalizar hoy y de lo que veamos el miércoles. Solo de eso ya va a venir su examen. Y voy a dejárselos habilitados sábado 12 y domingo 13, para que quienes no lo puedan hacer el sábado, lo puedan hacer el domingo. Ahora bien, muchachos, algo bien importante. Y a reposición y entrega de notas finales ese lunes 14. Ese día igual nos vamos a reunir en una videoconferencia y nos vamos a verificar cómo era la distribución. Ustedes verifican y van a tener 15, 16, 17 para poderme decir si hay alguna inconsistencia o algo que de repente por alguna razón se me escapó revisar o algo, ¿verdad? Por cualquier motivo. Ya hay 18, pues ya subo notas, muchachos, a registro. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el 14, quienes vayan a hacer examen de reposición, que según lo que nos confirmaron, jóvenes, es que quienes quieran hacer el examen de reposición sí van a tener que pagar. Sí tienen que pagar. Entonces, no me habían confirmado temprano, por eso en la clase de finanzas no había dicho nada, pero sí me dijeron de que sí había que pagar. Entonces, quienes vayan a hacer examen de reposición en esta semana, tienen hasta el domingo 13 para decirme, ingeniera, mira, yo voy a reponer el examen del primer parcial, por decirles algo, ¿sí? Pero para poderlo reponer, tienen que pagar y me tienen que enviar el comprobante, chicos. Entonces, hasta el momento son las indicaciones que nos han dicho. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inconformidad, algo que no les parezca, muchachos. Soy todo oídos.
No, ingeniera, por mí está bien. Muy bien. ¿Y los demás? Está bien. Con respecto a la actividad que dice jueves, entonces sería el viernes, ¿verdad? Sí, disculpen. No sé por qué en mi mente viernes era 10 y no es 11. Pero viernes es 11, muchachos. Así que disculpen, es para el viernes 11. ¿Sí? Yo ahorita estoy haciendo el cambio. Porque según yo era para el viernes. Entonces, esa ya queda para el viernes, ¿sí? Y a otra actividad y queda Ok. para el domingo 13, que fue ya que vimos ahorita, muchachos. Si los coordinadores estuvieron conectados, van a ver que es exactamente lo mismo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Entonces, no es algo muy complejo, y lo único que sí tienen que tener pendiente de las fechas. Yo sé que ahorita están con bastante presión, muchachos, pero miren, véanlo como que es la última semana, y ya finalizando esta semana, pues si todo sale bien, solo nos veríamos después el lunes 14 para lo de su entrega, que incluso aquellos estudiantes pues que estén de acuerdo, pues igual van a llenar la encuesta y no ni siquiera se van a tener que reunir conmigo, ¿verdad? Solo aquellos estudiantes que de repente tengan alguna duda o alguna inconformidad. Y si van a hacer algún tipo de reposición o algo. Pero de lo contrario, jóvenes, básicamente finalizaríamos con eso. Y básicamente ya terminaríamos con ustedes. Entonces yo sé que están cansados, pero ya es el último esfuerzo que van a hacer. Entonces sí les voy a pedir por favor a los coordinadores en especial, que sé que no es una tarea fácil, estar pendientes de sus compañeros y también estaréis recordando en todo caso si no se han reunido, que se tienen que reunir, pero pedirles como siempre que siempre ellos estén recordando a ellos, ¿verdad? Sobre que, y aparte que se tienen que estar reuniendo y que de esta manera no vayan a tener ningún inconveniente al momento de trabajo. Otro detalle importante, muchachos, por favor, es colocar el porcentaje de trabajo que cada uno ha hecho, ¿verdad? Si todos han participado y han trabajado por igual, entonces obviamente sería el 100% para cada uno. Pero sí es bien importante, si ustedes no me lo ponen, yo asumo que todos trabajaron. Si ustedes lo ponen, entonces igual yo sé de que cuál es el porcentaje, pero siempre es importante tener ese cuidado. Entonces no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda, algo adicional, muchachos. Perdón, ingeniera, el horario que va a estar el examen va a ser desde qué momento. Se lo voy a dejar habilitado desde el sábado, posiblemente sea a partir de las 8 de la mañana hasta el domingo a las 11:55 de la noche. El horario de que se los habilita el sábado todavía no estoy segura si va a ser a las 8 o a las 9, ¿sí? De la mañana. Pero ya va a quedar habilitado el sábado y va a finalizar el domingo a las 11:55. Ok, gracias. El examen ya va a costar 9.5, chicos. No es el 10, 9.5, para que estén claros. Y otro de los detalles importantes es que hasta lo que veamos el día miércoles es que ya viene el examen. En este caso ya finalizamos una diapositiva, entonces solo nos faltaría la siguiente diapositiva, que también ya está subida en el portal. Por si ustedes quieren ir estudiando, lo pueden hacer. Y existe la actualización de esa diapositiva porque no tenía lo que eran los tipos de reacciones. Entonces, después de la pregunta que hizo uno de sus compañeros, agregué los tipos de reacciones para más o menos poder aclarar un poquito más la duda que tenían. Y básicamente eso. Ese es el único cambio que hice de la diapositiva inicial que había puesto a la que volví a actualizar. Por si alguien descargó esa diapositiva antes de la semana pasada. Por eso hago mención a eso. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda. Creo que todo bien, gracias. Bueno, jóvenes, como siempre, desearía que tengan una feliz noche.
Por favor, cuídense mucho. Si no tienen que salir, no salgan. Si tienen que salir, tomen todas las medidas de precaución. Háganlo por ustedes y su familia. Y cualquier consulta que tengan o duda, me pueden escribir a mi correo. Lo pueden hacer también por medio de grupo de WhatsApp. Y hay veces que me tardo un poquito en contestar, no porque no quiera, muchachos, sino porque de repente estoy con alguna consultoría o estoy con algo, entonces por eso hay veces me tardo un poquito en contestar, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo siempre les voy a contestar, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, si no, nos quedamos hasta aquí. Y la última clase sería este miércoles 9, y pues de ahí nos veríamos hasta el lunes 14. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Con lo de las actividades grupales, ¿cuándo veremos reflejado la nota para hacer como más o menos el promedio, a ver si vamos a hacer repo o no? Muchachos, de verdad que me da pena con ustedes porque han de decir que ingeniera no nos quiere actualizar la nota. Lo que sucede es que yo sí me tomo bastante tiempo en revisar cada una de las actividades, precisamente porque no quiero ser injusta, pero tampoco, no quiero ser injusta, y para no ser injusta, pues sí tengo que tomarme bastante tiempo en verificar eso. Pero, sin embargo, muchachos, yo creería que por tarde, ya el día miércoles ustedes ya tendrían sus notas calificadas. Al menos faltarían las 2 actividades que están programadas para el día viernes y para el día domingo, ¿verdad? Pero antes de eso, pues ustedes sí ya tendrían un panorama bastante claro de cómo están, para que puedan tomar una decisión y saber si van a reponer. Yo sé que han esperado bastante, pero yo siempre he dicho, muchachos, de que si ustedes se conectan a las videoconferencias, si me ponen atención en las clases, si también estudian por su parte, porque recuerden que es muy importante también, aparte de ser autodidacta, la carrera de nosotros tenemos que ser muy autodidactas, muchachos, bastante, porque aunque nosotros como docentes quisiéramos poder mostrarles todo y poder mostrar todos los escenarios posibles, muchas veces no lo podemos hacer por falta de tiempo, o muchas veces también porque nos podríamos atrasar con los demás temas que de repente tenemos programados. Entonces, en este sentido, que seamos autodidactas es fundamental, ¿verdad? Y yo estoy segura que si ustedes han enviado sus tareas y no las han copiado, ¿verdad? Yo siempre me gusta ser bien transparente en este sentido, porque ustedes saben que al final, pues básicamente cuando se copia, pues quien se engaña es uno mismo al final. Entonces, sí es muy importante eso, y aparte de honestidad en las tareas, en los trabajos, y eso más que todo. Entonces, por eso me tomo bastante tiempo también, porque verifico, reviso, de repente, qué es lo que quieren darme a entender muchas veces con los temas. En estos temas hay bastante análisis, si ustedes se fijaron, y la clase como tal fue bastante de ver casos, y en esos casos poder analizar y poner en práctica lo que hemos visto en la clase. Al final eso es lo importante, y hay puntos bien fundamentales. Por ejemplo, si nosotros vemos el tema de cuáles son las ventajas y desventajas, por ejemplo, de trabajar en la nube, ¿sí? Pues si no me ponen, por ejemplo, que una de las ventajas es la portabilidad, o que me lo pongan en otras palabras, pero que me den a entender que es la portabilidad, y no me ponen la portabilidad como tal, entonces obviamente no me están logrando combinar y la parte teórica con la parte práctica, que al final esa es la finalidad de la clase. No sé si me estoy dando a entender ahí, jóvenes. Entonces, no es tan sencillo como numéricamente. Cuando ponemos ejercicios numéricos, pues la respuesta a eso es, ¿sí? Matemáticamente así es. Pero cuando son ejercicios en donde tenemos que ver el punto de vista de los estudiantes, analizar y además ver si utilizaron o pusieron en práctica los conocimientos que adquirieron en la clase, pues se vuelve un poquito más complejo, y aparte de verificación de datos.
Pero por tarde, el día miércoles, ya ustedes ya van a tener ese escenario bastante claro, chicos. No sé si tienen alguna otra duda adicional. Y no sé si respondí su duda, Jonathan. Sí, sí, todo claro. Gracias. De nada. Solo una consulta. Con las dos actividades se refiere a la última actividad grupal y el examen del domingo o sábado, ¿verdad? Bueno, con el examen serían 3. Ah, ok. Sí, es que no estaba muy claro si solo faltaba una actividad o dos más el examen. Faltan 2 actividades más el examen, chicos. ¿Ya están en el campus las dos actividades? Sí, ya están. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Inconformidades? Algo que no... Generatoria. Ok, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces nos veríamos entonces el día miércoles. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Que tengan una feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, jóvenes, descansen.